En este libro, Business Power and the States in the Central Andes, Bolivia, Ecuador and Peru in Comparison, publicado por la Universidad de Pittsburgh, y su edición en español, El Poder Empresarial y el Estado en los Andes Centrales, publicada en Bolivia por Plural, John Crabtree, Francisco Paco Durán y Jonas Wolf investigan el rol político de las élites económicas en Bolivia, Ecuador y Perú desde una perspectiva histórico-comparativa. La obra busca relacionar el poder empresarial con el establecimiento, consolidación y sostenibilidad de sistemas de gobierno más pluralistas y abiertos, identificando las formas en que afecta la estabilidad política en la región. Representa una secuela del libro Unsettling Statecraft, Democracy and Neoliberalism in the Central Andes, escrito por James Malloy y Catherine Conaghan hace 30 años, sobre el arte inestable de gobernar en la región andina. Basado en teorías de poder empresarial y la captura del Estado, el estudio sigue la interacción de los grupos empresariales y las autoridades estatales en los tres países de la región central desde mediados del siglo XX hasta principios del siglo XXI. Este periodo abarca tres modelos de desarrollo económico que se caracterizan por diferentes configuraciones de poder empresarial y relaciones Estado-empresariado. El periodo del modelo estadocéntrico de industrialización por sustitución de importaciones desde la década del 50 hasta la del 1970, el auge del neoliberalismo de las décadas 1980 y 1990 y el giro hacia un modelo post-neoliberal con la marea rosa de principios de la década 2000. Bolivia, Ecuador y Perú comparten muchas similitudes, pero también tienen diferencias importantes que revelan cómo se manifiesta el poder. Bolivia, por el contrario, muestra cómo los fuertes movimientos sociales han desafiado el dominio empresarial en periodos cruciales, lo que refleja una clase de élite más débil que es menos capaz de ejercer influencia sobre la toma de decisiones. Y Ecuador se encuentra entre estos dos, con las élites empresariales más fragmentadas que en Perú y los movimientos sociales más débiles que en Bolivia. Los autores analizan la viabilidad de estos diferentes regímenes y modelos económicos por qué cambian en circunstancias específicas y cómo afectan al Estado y sus ciudadanos. John Crabtree es investigador asociado en el Centro Latinoamericano de la Universidad de Oxford, donde ha enseñado durante muchos años. También fue miembro senior de St. Anthony's College, ha dado conferencias y difundido extensamente sobre la política de los países andinos, principalmente Perú y Bolivia. Su libro más reciente, en coautoría con Francisco Paco Durán, es Perú, Elite, Power and Political Capture, The Dead Books. Otros títulos incluyen Making Institutions Work in Peru, Development, Democracy and Inequality, del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres, y en coautoría con Lawrence Whitehead, Unresolved Tensions, Bolivia Past and Present, Universidad de Pittsburgh, del año 2008. Tiene una maestría entre la Universidad de Liverpool y un doctorado de la Universidad de Oxford Brookes. Francisco Paco Durán fue catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Lima y profesor emérito de la Universidad de Texas en San Antonio. Ha escrito numerosos libros centrados en los grupos de poder económico, pero Paco lamentablemente falleció en febrero del año pasado. Y Jonas Wolf es profesor de Ciencias Políticas con especialización en América Latina en la Universidad Goethe de Frankfurt. También es miembro de la Junta Directiva y jefe del Departamento de Conflictos Intraestatales del Instituto de Investigación para la Paz en Frankfurt. Ha publicado extensamente sobre la política boliviana y ecuatoriana. John, te cedo la palabra. Bueno, gracias, Winston, y gracias al Anglo-Bolivian Society. Para nosotros es un gran placer de estar aquí con ustedes esta noche. Ustedes tienen una larga trayectoria de intentar entrelazar lo que pasa aquí en Inglaterra o en el Reino Unido, o a veces el Reino no tan unido, y lo que pasa en Bolivia.
y bueno, hemos tenido amistad durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Yo solamente voy a empezar diciendo que este libro nos han tomado 4 años de preparación. Toda la cosa de la pandemia nos ha frenado un poco el proceso. Y tenemos una gran ausente acá esta noche, lo que lo siento mucho, que es la ausencia de Paco Durán. Paco falleció a principios del año pasado y el libro los libros están dedicados a su memoria. A pesar de su enfermedad que duró varios años, que tenía leucemia, ha sido veramente una columna vertebral en el libro y estamos muy agradecidos a él y los lamentamos mucho que no puede estar con nosotros para enriquecer nuestra discusión esta noche. Aquí tengo una copia del libro en inglés que fue publicado, como dice Winston, con Pittsburgh. Hay una foto en la carátula muy bonita de La Paz que ustedes van a reconocer. Yo creo que la foto tomado antes de que construyeron el vernicular línea amarillo, pero y la versión en castellano es publicado por Plural. Um, el fondo editorial de la Universidad Católica en Lima y Abya Ayala en Ecuador. Y hemos logrado un medio milagro de poder publicar un libro simultáneamente en 3 países distintos, donde normalmente los libros en uno nunca llegan al otro. Entonces, no voy a decir nada más, simplemente Jonas va a empezar nuestra conversación esta noche con algunos comentarios más generales sobre el libro y yo voy a intentar después resumir un poco la parte más empírico. Entonces, Jonas, over to you. Sí, muchísimas gracias, John, pero muchas gracias sobre todo a la Anglo-Bolivian Society, a Winston, Alberto, por organizar este evento, invitarnos, darnos esta posibilidad de presentar y discutir este libro. Es un gran placer estar aquí con todos y todas ustedes. De lo que yo voy a hacer, como ya dijo John, es un poco tratar de un par de minutos darles una idea general del libro, su punto de partida, su argumento teórico en general, y después John va a hablar un poco más sobre la parte empírica, como ya dijo él. Bueno, el punto de partida general del libro es la observación muy general de que vivimos también aquí en Alemania, en Inglaterra, pero aún más en la región andina, en los Andes centrales, en sociedades muy desiguales. Y esas desigualdades tienen muchas dimensiones que se tienden a fortalecerse mutuamente, pero una dimensión clave es la dimensión económica. Y desigualdad marcada, económica, implica que hay en las sociedades grupos reducidos de individuos, de familias, con sus empresas, sus grupos económicos, que controlan una buena parte de la economía, al menos de la economía formal, y por ende de las decisiones económicas y de los efectos que tienen esas decisiones en las sociedades. Y este poder y este control económico no queda en lo económico, sino tiende a traducirse también al campo político, ¿no? Y eso lo sabemos, me parece, todas y todos, ¿no? En términos generales, pero no suele haber muchos estudios empíricos al respecto. En los últimos años sí ha habido un creciente interés, tanto en América Latina como más allá de América Latina, en estudiar las élites, incluyendo las élites económicas, su rol político también. Pero observamos que, sin embargo, todavía, si vemos los estudios que existen sobre las élites económicas en América Latina en general y los Andes centrales en particular,
esos estudios normalmente tienen o un enfoque en países individuales, ¿no? Están estudiando el caso de Perú, de Bolivia, de Argentina, de Chile, pero raramente comparan países. O si lo hacen, los estudios comparativos que sí existen, lo hacen con un enfoque bien específico, que pueden ser las reformas tributarias, que pueden ser los patrones de organización del empresariado. Con respecto a la región de los Andes centrales, los 3 países que analizamos en nuestro libro, básicamente hay un libro que ya Winston lo mencionó, ¿no? Que es este libro de Catherine Conaghan y James Malloy sobre Unsettling Statecraft, democracia y neoliberalismo en los Andes centrales. Y este libro es del año 94, ¿no? Es decir, ya tiene 30 años, ¿no? Y no hay muchos estudios más que realmente comparan estos países. Y así surgió esta idea, ¿no? De este libro, de combinar nuestros conocimientos, nuestros estudios sobre el caso de Perú, en el caso de Paco y John conjuntamente, el caso de Bolivia, de John y de mi parte, y el caso de Ecuador también de mi parte, combinar estos estudios, esos conocimientos, esas investigaciones para escribir a 6 manos un libro comparativo con una mirada histórica y con una perspectiva amplia al rol político de las élites económicas, para analizar cómo estas élites, utilizando su poder empresarial, y voy a hablar un rato después sobre este concepto de poder empresarial, cómo las élites económicas se mueven en contextos de disputa sobre el régimen político, sobre los modelos de desarrollo y cómo influyen en esas disputas y cómo se adaptan a la vez a los cambios políticos y económicos. Esta comparación de esos 3 países no solo nos pareció interesante por las similitudes y también las diferencias generales de estos 3 países, que también Winston ya previamente las mencionó, sino también porque en lo político-económico parece haber unas trayectorias bien interesantes de convergencia y divergencia, ¿no? John va a hablar más sobre eso, pero para darles una breve idea, en la fase neoliberal vemos que Bolivia en los años 80 y después Perú se caracterizan por una aplicación bien radical del modelo neoliberal, mientras que en el Ecuador observamos una implementación de este modelo de manera mucho más incoherente. En la fase de la marea rosa, de los gobiernos más progresistas del comienzo de este siglo, observamos que son Bolivia y Ecuador, donde vemos unos movimientos antiliberales fuertes y unas políticas, digamos, post-neoliberales que presentan desafíos centrales a las élites económicas, mientras que en Perú, en este contexto, no observamos eso. Entonces, hay estos patrones de convergencia y de divergencia que nos parece muy interesante y el argumento del libro es que podemos entender mejor estos patrones y estas trayectorias si tomamos en serio el rol de las élites económicas en estos cambios político-económicos. Bueno, para hablar brevemente sobre el marco teórico y empezar con ese concepto clave que ya mencioné, las élites económicas. El enfoque de este libro es en el rol político de las élites económicas. También a veces hablamos sobre el empresariado, hablamos sobre el poder empresarial, pero es importante aclarar que siempre tenemos ese enfoque en las élites económicas, ¿no? Porque obviamente la economía, el empresariado, es mucho más que solo las élites económicas, ¿no? Hay obviamente en todos los países, los 3 países, empresas medianas, empresas pequeñas, micro, hay todo un sector informal que económicamente también es muy importante y también socialmente y políticamente tiene un rol fundamental, ¿no? Pero nuestro enfoque es en las élites porque queremos enfocar realmente en este pequeño grupo de individuos, de familias, de empresas grandes, de grupos económicos grandes que individualmente tienen un poder particular por su concentración de poder de control en la esfera económica, ¿no? Esta élite es
tiene este rol particular porque sus decisiones de los miembros individuales de esta élite tienen efectos macropolíticos y macroeconómicos, ¿no? Y por eso tenemos este enfoque. Y este enfoque también surge por una pregunta fundamental que nos motiva, ¿no? Que parte de la contradicción fundamental entre la promesa y la lógica democrática de igualdad política y las desigualdades estructurales profundas que caracterizan a las sociedades capitalistas en general y nuestros tres países en particular. Y entonces la pregunta es cómo logran estas élites económicas en tal contexto contradictorio reproducir, mantener más o menos exitosamente, ¿no? A veces más, a veces menos exitosamente, pero en general logran reproducir su posición privilegiada, incluyendo en coyunturas políticas que pueden ser bien adversas a veces, como ha sido el contexto de la marea rosa en Bolivia y Ecuador. Bueno, la propuesta teórica tiene como su núcleo conceptual esta teoría de poder empresarial y una conceptualización de este poder empresarial que distingue entre tres dimensiones de este poder: lo estructural, lo instrumental y lo discursivo. Y estas tres dimensiones también vienen de una trayectoria, digamos, de diferentes propuestas teóricas también, ¿no? Desde una perspectiva más estructuralista, el poder estructural de la élite económica es básicamente el reflejo político de su poder económico, ¿no? Por ser élite económica, sus decisiones económicas de invertir en el país o más allá, de incrementar la producción o pararla, de emplear gente o no, de pagar salarios más o menos, etcétera. Todas estas decisiones son relevantes para la sociedad y para el gobierno, el Estado también, porque el Estado depende también de este tipo de decisiones, ¿no? En cuanto a su balanza comercial, la cuestión de si llegan divisas externas al país, al tema de producción, tal vez de productos claves para el mercado doméstico, etcétera, etcétera, ¿no? Y porque el Estado, el gobierno, depende de estas decisiones económicas, los gobiernos tienen sí o sí, de alguna manera, pensar en las preferencias, los intereses de estas élites económicas, porque la reacción de esta élite tiene efectos positivos o negativos en el gobierno también. Bueno, eso es el poder estructural, ¿no? Las élites económicas no tienen que hacer nada políticamente para tener este poder. Es la lógica estructural. Pero también hay este poder instrumental que surge más de una perspectiva teórica institucionalista más centrado en los actores. Y este poder instrumental es el poder más netamente político. Las élites económicas también tienen un acceso privilegiado a recursos y capacidades para organizarse, para tener nexos con las élites políticas, sociales, para tener nexos con los partidos, con los gobiernos. Tienen obviamente recursos materiales, financieros, no privilegiados, pero también tienen capital cultural, social que pueden aprovechar para esto. Así que tienen este acceso privilegiado, suelen tener representación con individuos afines en los gobiernos, en agencias del Estado clave. Tienen obviamente un acceso privilegiado a cuestiones de lobbying, pueden financiar campañas electorales, etcétera, ¿no? Poder instrumental. Y eso requiere de organización y acción colectiva por parte de las élites económicas. Y tercero, nos parece clave añadir la dimensión del poder discursivo, ¿no? Que más surge de una perspectiva teórica más constructivista de teoría de discurso. Y este poder puede ser más difícil de medir, pero eso no quiere decir que es menos importante. Y este poder discursivo es el poder de influir de manera más general en el debate público, en la agenda pública, en los discursos generales en la sociedad. La capacidad privilegiada de promover ciertas ideas narrativas proempresariales, de construir o ayudar a la construcción de discursos hegemónicos
Y obviamente los medios privados tienen un rol fundamental aquí, pero también puede ser think tanks proempresariales, expertos, etc. Bueno, eso es, digamos, son las tres dimensiones. Y obviamente en todas las sociedades capitalistas tienen de alguna manera poder en estas tres dimensiones, pero al mismo tiempo hay mucha variación, tanto en todas las dimensiones como en su configuración. Y eso es lo que analizamos y tratamos de analizar, cómo en los diferentes tiempos y en los diferentes países cambian esas configuraciones y qué efectos políticos tienen. Y una configuración particular que se discute mucho actualmente con respecto a América Latina también es la configuración donde el poder en estas tres dimensiones se vuelve tan grande, para decirlo así, que esta influencia privilegiada que siempre tienen las élites económicas se vuelve control efectivo. Y eso nos llamamos, obviamente en base a la literatura que ya existe, y Paco ha trabajado mucho en eso, la captura del Estado, ¿no? Captura de Estado como la configuración muy particular donde no se trata solo de influencia privilegiada, sino de un control efectivo, al menos de ciertas políticas, ¿no? Normalmente las élites económicas no controlan todo el Estado, sino controlan la parte del Estado que es importante para sus intereses, ¿no? Que suelen ser los ministerios económicos claves, el Banco Central, las agencias del área económico, ¿no? Bueno, para ya ir terminando, analíticamente nos parece importante diferenciar estas tres dimensiones de poder empresarial, pero a la vez es muy importante para el análisis empírico entender la interacción, ¿no? Porque hay muchos procesos, y eso lo vemos en los tres casos a lo largo de la historia, cómo el poder en las tres dimensiones interactúa, ¿no? Y para darles una idea, una lógica que muy frecuentemente vemos es que tienden a fortalecerse mutuamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Élites económicas, como ya dije, tienen un poder estructural, ¿no? Tomamos el caso de la élite agroindustrial cruceña, ¿no? En Bolivia actualmente, que tiene por su rol económico, su importancia en cuanto a exportaciones, a también abastecer con ciertos productos claves al mercado doméstico, y actualmente, ¿no? Para la cuestión de traer divisas, tiene un rol económico fundamental, así que el gobierno de alguna manera tiene que prestar atención. Y este poder estructural tiende a facilitar también el ejercicio de poder instrumental, ¿no? Porque estas élites cruceñas son tan importantes económicas, también les resulta fácil, normalmente, en temas relativos, generar acceso al gobierno. A veces puede ser que un gobierno no quiere eso, pero al menos en situaciones de dificultad económica vemos eso, ¿no? Y actualmente el gobierno de Arce ha hecho precisamente eso, después de un fase de no querer hablar con estas élites, por la falta de visas, ha abierto un poco las puertas para entrar en negociaciones con esas élites, y por eso ha facilitado incrementar su poder instrumental. Pero también hay una interacción que puede ser negativa, ¿no? En la fase anterior a la Marea Rosa, en los gobiernos de Rafael Correa en Ecuador, de Evo Morales en Bolivia, lo que vemos es que había una fase de movilización de los sectores populares, movimientos sociales anti-neoliberal, que sí han tenido el éxito, digamos, de cuestionar este modelo proempresarial, ¿no? Entonces han reducido exitosamente el poder discursivo de las élites económicas. Y esta reducción del poder discursivo ha tenido un efecto de contribuir a elecciones donde ganaron fuerzas políticas como el MAS en Bolivia, como Rafael Correa en Ecuador, y con este efecto de esos gobiernos, con sus partidos, las élites económicas han perdido también el poder instrumental, ¿no? Y en la primera fase de esos gobiernos lo que observamos que realmente ha habido una reducción dramática, ¿no? Desde su perspectiva de las élites económicas en su acceso al gobierno, su rol a través de partidos afines de
de influir sobre la política, ¿no? Entonces, una reducción fuerte del poder instrumental como una consecuencia de su pérdida anterior de poder discursivo. Y tercera lógica que también es muy importante en nuestros casos, que es una lógica de compensación. Lo que vemos, ya mencioné el caso actual de Bolivia con el gobierno de Arce, que también durante los gobiernos de Morales y Correa, las élites económicas han sabido utilizar su poder estructural que persistió, ¿no? Por la, digamos, falta de cambios más estructurales de la economía, persistió básicamente el poder estructural de las élites, por ejemplo, de las élites agroindustriales de Santa Cruz, también el sector financiero, etcétera. Se puede dar muchos ejemplos. Entonces se mantiene el poder estructural y una fase de crisis, ¿no? Con el fin del boom de los commodities y anteriormente con la crisis financiera global. Las élites económicas han sabido aprovechar su poder estructural que se mantuvo para recuperar su poder instrumental, al menos en parte, ¿no? Y ganar acceso a diálogos, negociaciones con los gobiernos. Y eso lo observamos ya durante los gobiernos de Correa y Morales, durante su época, y también lo observamos actualmente en Bolivia con Arce y la falta de divisa. Bueno, último punto, y con esto ya termino. em, un punto clave para destacar, ¿no? Nuestro libro tiene el enfoque en las élites económicas y su poder, ¿no? El poder empresarial, pero el poder siempre es relacional, ¿no? Y eso quiere decir que no podemos simplemente analizar las élites económicas y entender su poder, ¿no? Es una cuestión de balanzas y de relaciones. Entonces, siempre también es clave, y Winston lo mencionó, entender el poder de otros actores también, ¿no? Entonces, si en Bolivia tenemos un poder de sectores no élites, ¿no? Sectores populares más fuerte, eso obviamente en temas relativa reduce el poder empresarial, ¿no? Y si en Ecuador hay menos de eso, obviamente el poder empresarial es más alto, y en Perú hay aún menos poder de los sectores populares, contrapoder si se quiere. Eso obviamente facilita un poder mucho más coherente de las élites económicas. Y también no solo eso, sino también el propio poder, la autonomía relativa del Estado en esta ecuación, ¿no? Que también hay que analizarlo, cómo se configura y cómo eso crea más o menos poder empresarial. Y con eso ya termino y doy la palabra a John para continuar un poco con el análisis empírico. Muchísimas gracias. Bueno, ah, muchas gracias, Jonas. Como Winston decía al principio, ¿no? Nuestro libro no solamente abarca la comparación entre tres países, que crea ciertos desafíos en términos de interpretación, y países donde no hay muchos libros así comparativos. Y desde luego, bueno, unos pioneros en ese sentido fue el libro de Malloy y Conahan, que Jonas ha mencionado. Pero el libro también abarca a una larga lustre de histórico, ¿no? Desde los años 20 y 30 del siglo pasado. Y bueno, resulta difícil resumir en 15 minutos casi 100 años de experiencia en tres países sin caer en simplismos atroces. Y por falta de tiempo, voy a enfocarme en los periodos neoliberales y post-neoliberales, dejando al lado la historia previa de industrialización por sustitución de importaciones, sino señalar que los tres países llegan tarde al proceso de industrialización, especialmente en el caso de Bolivia y Ecuador, sobre todo en comparación con países como México o los países del cono sur de Sudamérica. Y que las oligarquías tradicionales persistían en estos tres países, Bolivia siendo tal vez la excepción
con la Revolución de 52, que realmente cortó el poder oligárquico en una forma bastante dramática. Y que los cambios de modelo eran bruscos, como 1952 en el caso de Bolivia y el gobierno militar de Velasco en lo del Perú, Ecuador siendo un poco la excepción en ese sentido. Y que los modelos estatistas siguieron vigentes hasta la crisis de la deuda, fines de los años 70, principios de los años 80. Y finalmente, que la revolución neoliberal fue mucho más brusca con la nueva política económica en Bolivia a partir de 1985 y con el Fujimorazo en Perú a partir de 1990, que en otros países latinoamericanos, Ecuador siendo de nuevo un poco una excepción acá. Y de nuestro trío, el poder empresarial ha sido mucho más fuerte en el caso peruano que en los otros dos. Lo que en otra oportunidad Paco Durand y yo clasificamos como, y hemos mencionado, Jonas, lo que llamamos la captura del Estado, un poder posiblemente acentuado por su alto nivel de centralización en el caso peruano. ¿Pero qué quiere decir captura del Estado? Cuando grupos económicos logran controlar las decisiones del Estado que más les interesan, promueven y protegen, sobre todo, como decía Jonas, a nivel de ministerios, nivel de Banco Central y las entidades regulatorias, a la exclusión de otros actores sociales. Durante la década de Fujimori, en los años 90, vemos un cambio fuerte en el balance entre la sociedad, balance política entre la sociedad civil y el sector privado en cuanto a su poder de influir las políticas del Estado. Por un lado, notamos el desarrollo de un poder privado centrado en organizaciones gremiales fuertes, como es el caso de la CONFIEP, que reúne las principales organizaciones empresariales en el Perú, y las sectoriales como la Sociedad Minería y otros, ambos casos muy fortalecidos por procesos de privatización y la desregulación de la economía. Y por otro lado, vemos la disminución y fragmentación de las organizaciones sindicales, movimientos sociales y de partidos de la izquierda, cuyo acceso al Estado desde a partir de los años 90 era básicamente nulo. Y a pesar de la redemocratización post-Fujimori, esa figura no cambia sustancialmente. En el Perú no hubo una marea rosa, a pesar del clima de descontento social que predominaba. El gobierno de Humala, entre 2011 y 2016, rápidamente sacrificó lo que se empezó su campaña, la gran transformación, por una cosa mucho más modesta, menos ambiciosa, lo que se llama la mapa de ruta, que rechazó todo esquema de reformas radicales. El sector empresarial entonces era capaz de tener el desafío y mantener el control. Seguía disfrutando de las ventajas de su poder estructural y instrumental, contribuyendo a una narrativa que el proyecto liberal extractivista era la única ruta viable, amparado a su vez por los logros de la llamada milagro peruana, una tasa de crecimiento que ayudó en reducir el nivel de pobreza y que creaba espacio por políticas sociales un poco más expansivas. Hoy en día, a pesar del rechazo electoral de las elecciones de 2021 y el gobierno interrumpido de Pedro Castillo,
Las élites económicas siguen en su posición preponderante en cuanto a las decisiones estatales que las promueven. Y mientras tanto, a pesar del clima de rechazo a los gobiernos de corte neoliberal, incluyendo el actual, la capacidad de respuesta ha sido relativamente limitada. Los movimientos en el Perú se quedan altamente fracturados y su capacidad de presionar al gobierno ha sido muy restringida. Y por su parte, la imagen de los grupos y organizaciones ha sido mellado por los escándalos de corrupción. Estos fueron evidentes durante el gobierno de Fujimori, pero resaltaron por lo de la Lava Jato, involucrando empresas tanto extranjeras como locales. Y en su obra, Paco Durán enfatiza de que la frontera entre la actividad legal empresarial ha dado lugar a actividades delictivas. En comparación, la historia reciente de Bolivia ha sido un poco diferente. Como en el Perú, Bolivia experimentó una coyuntura crítica en los años 80, pero la élite económica no logró establecerse en una posición tan preponderante. La organización empresarial, por la Confederación Empresaria de Empresarios Privados de Bolivia, CEPB, nunca ganó una posición tan fuerte con la CONFIEP, en el caso peruano. Y el eje de la organización empresarial se ve muy concentrado, como decía Jonas, en el poder regional en el oriente, en Santa Cruz. Y esto distingue Bolivia del Perú por el carácter mayormente regional del poder empresarial, con su fuerza en sectores como la agroindustria, hidrocarburos y la banca. Y este carácter regional ha sido una limitante fuerte en cuanto a la captura del Estado boliviano. Tal vez tal captura solo se realiza a nivel regional en Santa Cruz, donde organizaciones como la CAO y la CAINCO han logrado una influencia fuerte sobre la toma de decisiones a nivel regional. La liberalización económica durante la época de Sánchez de Lozada igualmente era un poco más matizado que la de Fujimori en el caso peruano. El neoliberalismo a la boliviana tenía características propias y no fue dictado tanto por las recetas del Banco Mundial. Aquí estoy pensando en programas como la capitalización y la participación popular, que tiene cierta originalidad en términos de los diseños de las políticas públicas. Aunque golpeados por la nueva política económica de los años 80, los movimientos sociales luego lograron reactivarse alrededor de las protestas que explotan a fines de los años 90, como es el caso de la Guerra del Agua en Cochabamba, que desafía directamente a esquemas de privatización y la liberalización económica. Con el gobierno del MAS, la élite económica pierde el acceso que tenía a la toma de decisiones, aunque logra recuperar algo de su influencia perdida luego de 2010 y 2011, como el trabajo de Jonas manifiesta con claridad. Además, la derecha boliviana, sobre todo en Santa Cruz, responde a formas poco favorables a los intereses empresariales, una conducta extrema, populista y semi-insurreccionalista frente a los primeros años del gobierno masista. Y la forma que grupos de la derecha política lograron desplazar al gobierno de Morales en 2019 no ha contribuido a un ambiente de estabilidad que favorecía a los grupos del poder empresarial. Más bien, produce un ambiente de confrontación y conflicto, que básicamente era bad for business. Y bajo el gobierno actual de Luis Arce, el gobierno no prosigue políticas muy radicales y los grupos empresariales han logrado aumentar su poder de influencia estructural e instrumental, pero de ninguna manera se puede decir que la ideología empresarial o el poder discursivo
ha penetrado y ganado terreno en sectores electoralmente dominantes. Tal vez, con la falta de divisas en la actualidad, estamos testigos de un resurgimiento del poder estructural del sector empresarial, con los acuerdos llegados últimamente en febrero entre el gobierno y las organizaciones empresariales, como la CEPB y la CAINCO. Mientras Perú y Bolivia demuestran perfiles muy diferentes, Ecuador representa una posición intermedia. A diferencia de los otros dos, Ecuador no experimentó una coyuntura tan crítica en los años 80. Hubo intentos de liberalización económica bajo Febreres Cordero en los 80 y Durán Ballén en los años 90, pero fueron más suaves y cortados por el rechazo social. Como en Bolivia, el poder empresarial era concentrado en una sola región, en Guayaquil, y la organización empresarial, las cámaras, eran regionalmente y sectorialmente divididas. Por eso, su voz instrumental era relativamente débil. Como en Bolivia, los movimientos sociales, con un fuerte componente campesino e indígena, eran capaces de detener el proyecto neoliberal. Y el descubrimiento de petróleo bajo el control del Estado le dio al Estado ecuatoriano una cierta autonomía fiscal frente a las élites económicas, reduciendo así su capacidad estructural. La llegada de la marea rosa bajo Correa no cambió tanto las cosas, tan radicalmente como en Bolivia, pues postulamos que Correa nunca fue antiempresarial en sí, y sus ataques fueron dirigidos mayormente a unos grupos muy específicos, como la banca y los medios, que sistemáticamente se pusieron como oponentes a su gobierno. Y cuando hubo cambio de rumbo bajo Moreno y Lasso, los intentos de transformación neoliberal encontraron con una respuesta fuerte de los sindicatos y los movimientos indígenas. La elección de Daniel Noboa, el heredero de la fortuna bananera, representa una buena noticia para los sectores empresariales. Su prédica no es tan diferente de sus antecesores, pero su capacidad de llevar a cabo una transformación neoliberal será limitada por su débil apoyo parlamentario y la fuerza sindical indígena, que mantiene una fuerte capacidad de movilización. Y los movimientos indígenas ya están empezando a movilizar frente a los planes de Noboa de incentivar la inversión privada en la masificación de la explotación minera en Ecuador. Bueno, para concluir, los tres países han trazado cursos distintos en base de los diferentes niveles de poder empresarial en relación a los otros actores sociales. Nuestra conclusión es que el unsettling statecraft de Conoroni y Malloy sigue más vigente que nunca, reflejando la desigualdad en el acceso al poder político en nuestros tres países y la falta de un consenso fuerte en cuanto a las prioridades del Estado. La inestabilidad política es evidente en los tres países en la actualidad, tal vez más así que hace 30 años. Los empresarios todavía no han logrado confeccionar políticas que les favorecen con una agenda que también satisfacen las preocupaciones y aspiraciones de la sociedad en su conjunto, en formas que sustenten su legitimidad. Y en eso voy a terminar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, John. Muchísimas gracias, John. Realmente una excelente charla que nos han dado, muy ilustrativa y muy bien explicada de ambos lados. Por lo tanto, les agradecemos mucho.
Vamos a dar paso ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Les recuerdo a todos que pueden hacerlo utilizando el botón de Q&A o preguntas y respuestas y escribir su pregunta o apretando el botón de levantar la mano para que yo les dé paso al micrófono si es que quieren hacer la pregunta hablada. En ese momento estoy abierto para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Y mientras estoy esperando, voy a romper un poco la línea en la que normalmente trabajamos. Le voy a preguntar a Winston si quiere comenzar con algún comentario o una pregunta directamente, así damos tiempo a los demás para que preparen sus preguntas. Sí, yo tengo un par de preguntas, pero también quiero acotar algo, porque hay la referencia a Malloy, del trabajo que hizo hace 30 o 40 años atrás y el trabajo de ustedes. Pero quería mencionar que en el año 81, el Instituto de Estudios Peruanos, teniendo fondos de la Fundación Interamericana, trató de establecer un estudio sobre Bolivia, Perú y Ecuador. ¿Ya? Y los representantes para Perú, el Instituto de Estudios Peruanos, de Julio Kotler, ¿no? Y José Luis Renique, que ahora está dedicándose a estudiar la zona de Puno. Y en Ecuador estaba Rafael Quintero López, que fue viceministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Correa. Y también estaba Andrés Guerrero, un antropólogo, que estaba estudiando temas antropológicos y temas étnicos. Y a mí, Tristan Platt me invitó, porque Tristan Platt estaba preparando su trabajo Estado Boliviano y Aire Andino, que publicó el Instituto de Estudios Peruanos, a participar en representación de Bolivia. Entonces, no logramos sacar una publicación conjunta, cada uno sacó por su parte algo. Yo saqué una publicación que se llamaba El Consenso Popular al Disenso Militar, que veía el periodo desde finales de la década del 60 hasta principios de la década del 70. Y ese trabajo no lo tengo publicado todavía. La única persona que lo ha leído vale la pena decirlo, fue Carlos Mesa, que le encantó la publicación, pero es un trabajo también con muchos recursos hemerográficos que me ayudaron varias personas en Bolivia. Quería mencionar eso como una especie de antecedente más del estudio comparativo entre los tres países. Tengo una pregunta. ¿Existe una posibilidad de surgimiento de un nuevo poder empresarial formal? O sea, de la informalidad podría surgir algo hablando de esos otros grupos que son informales, se podrían consolidar de alguna manera. Esa es una pregunta. Y la otra es, estamos en el 2025, en 2024, perdón, y se avecinan las elecciones del 2025. Pero también estamos a un paso del Bicentenario, y es un momento muy importante, muy simbólico el Bicentenario. ¿Cómo se proyectará la visión del poder empresarial para representar la consolidación del Estado y la nación, o la plurinación boliviana? ¿Será más nacional, más socialista, más étnico-cultural o basado en temas como el buen vivir? O sea, se ha consolidado 200 años, ¿ya? Esto es lo que ha pasado. Utilizaremos eso como un punto fuerte, como punto de partida para ir adelante. ¿Y qué significaría esa visión a futuro? Le pregunto eso. Bueno, no sé si yo puedo empezar y Jonas seguramente va a complementar lo que digo. Sobre la cuestión, bueno, me gustaría este proyecto comparativo, me parece suena muy interesante y habría sido interesante de hacer las comparaciones, ¿no? Entre nuestro y lo que has dicho. Y
vale la pena decir que el trabajo de Kotler ha sido muy influyente en el caso de nuestro trabajo sobre la captura del Estado en el caso peruano, ¿no? Hemos tomado su idea de un triángulo sin base, ¿no? Para que una forma de visualizar la falta de capacidad organizativa de respuesta en el caso peruano. Sobre la informalidad, bueno, ese es otro libro, ¿no? Nosotros nos hemos conscientemente reducido a estudiar lo que es formal, ¿no? Y básicamente las organizaciones del empresariado y su capacidad de influencia sobre el Estado. En el caso boliviano es notable. Bueno, cualquier visitante al Alto se va a dar cuenta inmediatamente de que hay un poder impresionante y un movimiento de dinero igualmente impresionante entre el sector, lo que se puede llamar el sector informal. Evidentemente es un reto para investigar la forma en que este sector ha influido sobre las políticas del Estado en los últimos 20 años. Así sería un reto, ¿no? Es muy difícil de saber exactamente cómo el poder informal, el sector informal influye informalmente bajo la mesa lo que pasa. Hay momentos de rebrote, ¿no? Cuando se va claramente con el caso de a los mineros cooperativistas, ¿no? En el año 2012, creo, cuando no lograron movilizar contra el gobierno. Pero esto fue una ilustración de que sí, estos grupos sí tienen poder y yo creo que el gobierno de Morales, sobre todo, era muy consciente de su poder. Pero exactamente cómo influyeron es tema para otro tema de investigación, me parece. Y yo estoy de acuerdo que 200 años es un momento de reflexión, ¿no? Debe ser un momento de reflexión y seguramente va a estimular otros intentos de ver cómo está Bolivia después de 200 años de independencia. Y bueno, yo creo que en las cosas que es muy obvio que mucho ha cambiado en los últimos 20 años, ¿no? No creo que a pesar de hay intentos de algunos grupos de retroceder al 2004-2005, yo no creo que eso es imposible, ¿no? Que el país ha cambiado mucho en términos, y yo diría en términos muy positivos, ¿no? Sobre todo en términos de la inclusión de las mayorías en algo, por lo menos, en términos de la toma de decisiones. Y bueno, pero puede ser que el caso que 200 años del aniversario pasa casi desapercibido, como fue el caso en el Perú, ¿no? Que 2021 no había casi nada. Hay varios intentos académicos de utilizar este aniversario para publicar cosas, pero la política intervino en formas muy brutales y que básicamente ha sido muy poco. Aunque de repente ahora estamos este año el aniversario del batalla de Ayacucho, van a volver a intentar a resucitar algo de ese trabajo. Pero lo dejo así, Jonas, no sé si tienes algunas cosas adicionales. Sí, sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Las dos preguntas eh, muy relevantes, ¿no? Y para seguir pensando, ¿no? Que básicamente son cosas que van más allá de lo que hacemos, pero que son preguntas que surgen, ¿no? A mí me parece realmente con ese tema de qué puede, digamos, surgir de esos sectores informales que puede, bueno, consolidarse, ¿no? Como lo dijiste, Winston, ¿no? Como también un segmento de élite económica, ¿no? Y parece clave, ¿no? Habría que analizar tres dimensiones, ¿no? Que ya no por sí están en el sector informal, ¿no? Una cuestión es el proceso que John mencionó, ¿no? La pregunta de organización de esos sectores, ¿no? Qué manera, y observamos eso en diferentes países, pero los sectores informales
tienden a ser bien desorganizado en términos de asociaciones, ¿no? Pero sí surgen procesos, ¿no? De asociación, de organizarse, que es una parte importante. La segunda parte con esta mirada de élite económica es los procesos de concentración dentro de la economía informal, ¿no? La economía informal normalmente tiende a ser, normalmente la observamos como algo muy disperso, ¿no? Son muchos empresarios informales, pequeños, etcétera, pero sí también hay procesos de concentración en la economía informal, ¿no? Entonces, eso es la verdad. Si surgen élites informales que realmente como individuos em, después obtienen un rol, digamos, también macroeconómicamente relevante. Y el tercer punto, que es algo que ya muy directamente lo hemos podido observar con el gobierno del MAS, como John ya lo mencionó, es la relación con la arena política, ¿no? Las relaciones políticas, ¿no? Y esas tres dimensiones me parecen claves, ¿no? Y me parece que en algunas dimensiones ya observamos dinámicas en esta dirección, en otras dimensiones menos. Y con respecto al segundo punto, solo añadir una cosa, ¿no? El tema de la visión, etcétera. Lo que sí como parte tal vez de este análisis de que esta situación de unsettledness se mantiene y tal vez aún puede ser más obvio que hace unas décadas, ¿no? Una dimensión clave es la falta de una visión, ¿no? Puede haber con el gobierno del MAS y las élites cruceñas en algunas partes unos intereses, digamos, parcialmente compartidos, ¿no? Con respecto a la expansión de la frontera agrícola, ¿no? La expansión de cierta producción, comparten, ¿no? Una agenda en algunas partes intereses, pero no hay algo como una visión en conjunta de país, ¿no? Em, y bueno, el segundo punto que no es nuestro tema aquí, que incluso obviamente dentro del MAS ya no hay esta visión, ¿no? Entonces tampoco queda muy claro, obviamente va a haber mucha retórica sobre el Estado plurinacional y el buen vivir y todo eso, pero bueno, la realidad parece un poco distinto, ¿no? Si vemos todos los conflictos con el modelo de desarrollo, las políticas, bueno, de expansión de la frontera agrícola, los conflictos de tierra, los conflictos dentro del MAS, pero también entre el gobierno y sectores indígenas, etcétera, ¿no? Entonces, no solo el tema de las élites económicas y los otros sectores, sino hay una falta de visión, me parece, ¿no? Más allá de algunos motivos retóricos, ¿no? En general. Bueno, y lo dejo aquí. Gracias. Muchísimas gracias a ambos. Eh, bueno, sigo esperando a que alguien quiera hacer una pregunta o envíe. Vamos a estar abiertos, pero mientras esperamos, yo voy a hacer una pregunta de mi parte también. La coyuntura política actual en este momento en los países andinos se da, como ustedes bien han señalado, un amplio panorama de inestabilidad, pero por otro lado tenemos gobiernos que de alguna manera, tenemos el caso de Ecuador, por ejemplo, empiezan a actuar cada vez más en forma, por decirlo, más autoritaria, y hay esas críticas también en Perú, ni que se diga, y en Bolivia. Los tres gobiernos de alguna manera se están relacionando con las élites empresariales que están llevando. Se puede ver, y esta es una pregunta un poco a ustedes como observadores, de que las élites se están volviendo en esta búsqueda de poder estructural y poder institucional, están volviendo a relacionarse y a apoyar gobiernos de corte cada vez más autoritarios recientemente, o podemos ver que es simplemente una fase y que eventualmente van a buscar alguna otra forma de relación en este sentido. Sí, muchas gracias. No sé, yo empiezo, John, y después tú sigues esta vez. ¿Sí? Em, sí, no. Muchas gracias, muchas gracias. No, eso, obviamente la coyuntura actual es bien preocupante, ¿no? Bueno, es diferente en los tres países otra vez, pero hay preocupaciones también bien compartidas, ¿no? Yo diría que, digamos, em, los casos
sí se puede decir que hay como, al menos en los casos del Ecuador y Perú, claramente, ¿no? Como unos gobiernos que actúan en maneras importantes, ¿no? De manera cada vez más autoritaria, ¿no? Pero también de manera diferente, ¿no? Pero John puede hablar mejor sobre el caso peruano, pero me parece más un caso más clásico, si se quiere decir, ¿no? Un gobierno que enfrenta o ha enfrentado unas protestas fuertes, una falta de legitimidad democrática muy obvia, no diría, y que responde básicamente con represión, ¿no? Y, y en alianza con buena parte de las élites, tanto políticas tradicionales y las élites económicas, trata de mantenerse en el gobierno, ¿no? Y comprar tiempo hasta nuevas elecciones. Pero John puede hablar más sobre eso, ¿no? El Ecuador es un caso actualmente muy particular en esta configuración, porque aquí, digamos, esta vuelta hacia un gobierno más autoritario, básicamente parte de ese diagnóstico, bueno, la crisis de seguridad, ¿no? Y el auge de la violencia, y entonces se justifica estas políticas más autoritarias como parte de una lucha contra el crimen, etcétera, ¿no? Más el estilo, obviamente, es la retórica en parte de Bukele, etcétera. Entonces tiene una lógica diferente, pero sí hay al menos el riesgo de que se aprovecha eso para también debilitar las posibilidades de otros sectores que no tienen nada que ver con el crimen, con organizaciones criminales, ¿no? Para debilitar esos sectores también, ¿no? Y eso sí lo hemos ya podido observar en el gobierno de Lasso, ¿no? Durante el paro indígena muy fuerte, ¿no? Movilizaciones indígenas muy fuertes, y ya en este contexto había un discurso gubernamental de tratar de relacionar, ¿no? El movimiento indígena, sus protestas con actores, digamos, de desestabilización del país, de sectores criminales, de vandalismo, para tener un discurso de seguridad frente al desafío que era básicamente un desafío de un movimiento indígena, ¿no? Entonces, claramente me parece que hay este riesgo, y una pregunta que me parece abierta, pero es una posibilidad, ¿no? Es que sí puede haber, digamos, una alianza de las élites económicas, al menos parte de las élites, gobierno, actores políticos, que tratan de aprovechar, digamos, esta crisis de seguridad y de violencia em, para, para, para empujar políticas que no tienen apoyo popular, y evitar, por medio del estado de excepción, este así llamado conflicto armado interno, para evitar, digamos, los tipos de protestas que hemos observado en los años anteriores, ¿no? Donde los gobiernos han fracasado, básicamente el de Lenín Moreno, el de Lasso, de implementar ciertas políticas de ajuste frente a la protesta, sobre todo del movimiento indígena. Bueno, y el caso boliviano me parece muy particular actualmente, ¿no? Porque aquí el conflicto se ha vuelto un conflicto muy interno, ¿no? De lo que ha sido la alianza del MAS, ¿no? Ha habido esta primera fase del gobierno de Arce, donde sí había la movilización en Santa Cruz, esos paros cívicos, etcétera. Pero esto no representa actualmente, diría, el desafío central, ¿no? Sino la cuestión central está en esta disputa. Y las élites económicas, bueno, lo que tratan de hacer, creo, es mantenerse un poco al lado de eso, asegurar sus intereses, hacer sus negocios, están abiertos a dialogar, etcétera, básicamente esperando, ¿no? Em, y para ver, ¿no? Quién va a ganar en esta disputa interna, sin relacionarse demasiado abiertamente con ningún lado, ¿no? Porque se tratan de mover, ¿no? De manera más flexible y pragmática en esta disputa. Pero John, tal vez quieres añadir. Sí, yo creo que hay una cosa un poco paradójica acá, ¿no? Tenemos en los tres países gobiernos relativamente débiles, ¿no? Pero al mismo tiempo este temor de autoritarismo. Y refiriendo al caso peruano, tenemos un gobierno que enfrenta un rechazo popular impresionante. Si miras los sondeos de opinión, lo último creo que he visto hace un par de semanas, 86% de la población
desconfía en el gobierno de Boluarte. Y el porcentaje es aún más si miras a la composición del Congreso, el legislativo. Pero básicamente tenemos un gobierno que está sostenido legalmente y constitucionalmente por un Congreso que es una mezcla de facciones, ¿no? Es difícil generalizar sobre el Congreso peruano, porque ahí evidentemente hay grupos que reflejan intereses directivos, ¿no? Por decirlo una palabra. Y por otro lado, hay intereses que reflejan intereses bastante legales, ¿no? Y sobre todo los intereses de de la empresa privada. Y yo creo que una cosa que reúne la empresa privada en este momento es el temor de un vuelta a la izquierda. Lograron manejar lo de Ollantumala. Con el caso de Castillo, bueno, él cayó por sus propios errores, pero no vieron nada bueno en en el gobierno de Castillo. Y ahora el bogeyman, no sé cómo es la traducción en castellano, un bogeyman, pero el gran temor es que sale una fuerza populista de izquierda, antisistema, y el candidato más obvio acá es el hermano de Ollantaytamala, Antauro, ¿no? Que ahora no sabemos cómo van a reaccionar, si Antauro realmente presenta un desafío electoral al gobierno en el futuro, en las elecciones de 2026. Yo creo que van a buscar la forma de excluirlo, ¿no? De una forma. Sí, yo creo que hay una tendencia hacia una forma de gobiernos utilizando formas un poco más, discursos más autoritarios, pero sin la capacidad realmente de crear las estructuras. No creo que nuestros tres países son parecidos en el sentido a El Salvador, que es normalmente el modelo, ¿no? Cuando todo el mundo piensa en autoritarismo en América Latina, en estos años piensan en pasar de pensar en Bukele, ¿no es cierto? Yo creo que los tres países son muy distintos de eso, pero hay también un problema que es serio y fuerte y tal vez no hemos subrayado suficientemente en el libro, que es el poder directivo, ¿no? Y bueno, eso toma varias formas, pero la forma más obvia de eso es el narcotráfico, que claro que tiene su organización política, ¿no? Si tú eres un narcotraficante, tú necesitas tres cosas, ¿no? Tú necesitas políticas que te defiendan, necesitas jueces por tu lado y necesitas las fuerzas represivas, ¿no? La policía o el ejército. Entonces, eso hay una corrupción del Estado que es preocupante. Pero no veo que en estos tres gobiernos realmente hay la capacidad de crear una estructura efectivamente. Tal vez si las cosas se van malográndose cada vez más, surgen nuevas formas que son más represivos. Vamos a ver tal vez formas de gobiernos más de corte militar, pero no lo veo en este momento, por lo menos. Muchas gracias a los dos. Bueno, la verdad es que su exposición ha sido bastante clara, muy clara. Y tengo acá una pregunta de John's iPad, dice la presentación de John, que dice, todos los tres países tienen cierta legislación antitrust o contra monopolios. ¿Pueden comentar sobre el impacto relativo de esta legislación en la concentración de poder empresarial? ¿O es una medida que aún gobiernos de la izquierda no han utilizado o aprovechado? Bueno, buena pregunta, ¿no? Um,
una de las cosas que acabo de salir un informe del Banco Mundial la semana pasada sobre la cuestión de la falta de competencia en América Latina. Y bueno, eso creo que es muy claro en el caso de nuestros 3 países. Hay grupos de poder que manejan, que no son muy competitivos, ¿no? Son bastante monopólicos. Y parte del problema de privatización en estos países han sido de crear monopolios privados. Entonces, no veo una clara política de antitrust. Con la privatización se creó entes reguladores, pero básicamente no tiene el poder, yo diría, para realmente cumplir con su función de regulación. Y bueno, sé algo más del caso peruano que los otros 2, ¿no? En ese sentido, pero en el Perú los reguladores son así regulados por las empresas, básicamente, que no al revés, ¿no? Realmente no funciona muy bien en términos de defender el interés del consumidor. Sí, tal vez para añadir, ¿no? Sí, comparto eso también que dice en el comentario, ¿no? Que los gobiernos bueno, supuestamente progresistas que tenían esa agenda, ¿no? De realizar también cambios estructurales en lo económico, ¿no? Básicamente, bueno, en el caso de Morales en Bolivia, de Corea en el Ecuador, más allá de algunos sectores estratégicos claves, ¿no? De sectores de hidrocarburos, básicamente donde sí ha habido reformas así más estructurales, más allá de eso, no han cambiado realmente las estructuras económicas de esos países, ¿no? Y no ha habido realmente intentos serios, ¿no? En el caso de Ecuador, por ejemplo, no, el gobierno de Corea ha tenido sus conflictos con empresarios individuales, ¿no? Y con ciertos grupos económicos, pero más por temas de conflicto político, pero otros grupos se han beneficiado mucho de las políticas y han crecido mucho. Entonces, si vemos, digamos, la concentración en general, digamos, en pocos grupos empresariales, eso no ha cambiado para nada durante el gobierno, ¿no? Solo que algunos grupos han subido, otros bajado. Y en Bolivia tampoco ha habido realmente intentos serios de cambiar eso. Pero ese tema de grupos económicos también es algo clave en ese sentido, porque también tal vez esas políticas contra monopolios a veces tampoco siempre necesariamente son las políticas que pueden funcionar en eso, ¿no? Porque esta lógica que vemos de concentración en la región, en América Latina en general, es en esa dimensión diferente a lo que conocemos, por ejemplo, de Europa o Estados Unidos, ¿no? Porque esos grupos económicos son sectorialmente diversificados, ¿no? Es decir, la concentración es que hay un grupo económico que tiene un banco muy importante y tiene un periódico muy importante y un canal de televisión muy importante y una empresa muy importante de agroindustria y otra de industria. Y entonces en cada sector es tal vez solo una empresa que no tiene monopolio, ¿no? Pero sí tiene importantes, digamos, empresas en varios sectores. Entonces hay pocos grupos económicos que cada uno por sí no concentra, no tiene, digamos, un monopolio en un sector, pero como sí tienen sus relaciones también esos grupos económicos conjuntamente, em, son más bien, bueno, son más oligopolos, ¿no? Son oligarquías en ese sentido, ¿no? Pero no tienen un monopolio porque son grupos internamente, sectorialmente diversificados, ¿no? Y eso crea a veces la apariencia de un mercado así de competencia, de competición, etcétera, pero al mismo tiempo es muy concentrado, ¿no? Y eso es algo que a veces es un poco difícil atacar con políticas contra el monopolio también, ¿no? Pero como dije, no había tampoco intentos realmente de cambiar esas estructuras, ¿no? Sí, de mucha concentración económicas. Y el estudio del Banco Mundial básicamente hace el punto de que la falta de
de productividad de las economías de América Latina en su conjunto está muy relacionado con esta falta de competitividad a nivel empresarial. Nuevamente, gracias. Y bueno, simplemente para aclarar, John Saipat es Jonathan Lea, presidente de la Sociedad Anglo-Ecuatoriana, quien está asistiendo a esta conversación. Él es el que hizo la pregunta. Muchas gracias, Jonathan. Tengo otra pregunta más aquí que viene de Tim, que dice, ¿cuál ha sido el impacto de la dolarización en Ecuador? Sí, ese caso tal vez yo empiezo. Sí, es bien interesante. Obviamente la dolarización ha sido básicamente un proyecto de un segmento de las élites económicas del Ecuador en otra época, ¿no? En frente a la crisis financiera económica del 99, del 2000, una estrategia básicamente de protegerse frente a gobiernos bien inestables y donde nunca se sabía, ¿no? qué políticas iban a tomar, y la idea de tener el dólar para obviamente evitar todo tipo de devaluación, de inflación, y así que asegurarse todo tipo de política monetaria, cambiaria, etcétera, ¿no? Obviamente también había parte de la élite económica que no tenían interés en eso, ¿no? Pero bueno, em, en el contexto del gobierno de Correa, ¿no? Con ese desafío, digamos, a buena parte de las élites económicas, la dolarización sí, bueno, yo diría que ha tenido un efecto ambivalente, ¿no? Por un lado, sí ha servido como asegurar, em, por un lado, digamos, un cierto interés fundamental de las élites económicas frente al temor que siempre tienen con gobiernos más de izquierda de que iba a haber un proceso de inflación muy importante y devaluación, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, y eso es relacionado con eso, ha impuesto unas limitaciones también al gobierno, porque obviamente por la falta de políticas monetarias y cambiarias, que paradójicamente ha tenido efecto que el gobierno ha tenido a recurrir a políticas que iban en contra de los intereses de las élites económicas, ¿no? De restricción de importaciones, por ejemplo, porque no había otra manera, ¿no? En contextos de problemas de la balanza comercial, si no puedes devaluar, de alguna manera necesitas imponer restricciones a la importación, ¿no? Em, pero lo interesante, si lo comparamos con el caso de Bolivia, al final me parece que no parece que la dolarización ha producido una diferencia tan grande, ¿no? Porque lo interesante es de que en el caso de Bolivia con Evo Morales ha habido de hecho una política sin dolarización que ha tenido un enfoque muy fuerte en estabilidad monetaria, cambiaria, macroeconómica también, ¿no? Entonces, hay unas similitudes muy interesantes, ¿no? En el caso de Bolivia era una decisión política, en el caso de Ecuador no había otra manera, ¿no? Pero el resultado es muy similar. Entonces, en el caso de Bolivia ha sido así también, ¿no? Que no ha habido un problema de inflación, de devaluación durante todo el gobierno de Morales, y también ha habido este efecto de la necesidad de recurrir a restricciones a veces a las exportaciones o las importaciones, ¿no? Con medidas más de este tipo de restricciones por la decisión política de no tocar el tipo de cambio, ¿no? Entonces, es interesante la comparación que al final son bien parecidas, aunque en el caso de Ecuador era una cosa estructural por la dolarización y en el caso de Bolivia era una cuestión más de decisión política, de seguir la misma política, ¿no? Sí, en ese Muchísimas caso, gracias. bueno, el caso peruano es más parecido al caso boliviano, ¿no? Que además nadie ha puesto sobre el tapete la idea de dolarizar, de tener el dólar como tipo de cambio con la moneda en el Perú, ¿no? Pero se ha mantenido un tipo de cambio por el manejo monetario del Banco Central, un tipo de cambio
relativamente estable, ¿no? Durante bastante tiempo. Entonces, y esto es lo importante, eso creo que hay un trasfondo histórico acá que es importante de tomar en cuenta, ¿no? Que tanto Bolivia como Perú han sufrido con hiperinflación. Ahora mucha gente ya no recuerda, ¿no? Cómo fue, pero fue desastroso en ambos países, sobre todo para los intereses de los más pobres, ¿no? Porque los pobres son los menos capaces de defenderse frente a una hiperinflación. Y yo recuerdo, bueno, en el caso de Bolivia, la gente llevando sus remuneraciones al fin del mes, ¿no? Una bulto. Bolivia importaba más billetes que cualquier otra cosa, ¿no? Hasta que empezaron a imprimir los propios. Pero, y los costos de la estabilización han sido fuertes en ambos países, ¿no? Entonces, esto tiene que ha creado una intento de mantener una estabilidad cambiaria. Y bueno, vamos a ver si sigue vigente en Bolivia, porque ya empieza a notar un mercado negro, ¿no? Por el dólar que podría ir aumentando, pero parece que se mantiene más o menos bajo control en este momento, pero no estoy muy así al tanto de exactamente cómo pasa día tras día, ¿no? Muchísimas gracias a ambos. La verdad que ha sido muy, muy ilustrador todo lo que han estado hablando y realmente les agradezco lo que están dando. Yo voy a cerrar con una sola pregunta de mi parte y creo que Winston después va a hacer el cierre de este excelente webinar, pero simplemente quiero hacer una pregunta. Ustedes han hablado del tema de desigualdad, la fuerte desigualdad que se genera y cómo las élites empresariales de alguna manera no están logrando responder a todas las necesidades de la sociedad o extenderse a ser un factor de cohesión para la sociedad. Estamos hablando en realidad de élites débiles, pero ¿podemos ver en el futuro algún cambio en esto o vemos una tendencia a un mayor debilitamiento de estas élites con el tiempo que tiene su impacto en la sociedad en general y en el Estado también? Bueno, yo creo que unas cosas que un poco constatamos en el libro es que cuando tiene esta desigualdad en términos de acceso al poder, esto crea problemas de la legitimidad democrática, ¿no es cierto? Y esas son las grandes debilidades, yo diría, en los tres países en este momento, que hay un desequilibrio en términos del acceso al poder. Ahora, en términos, una de las cosas que vemos en los tres países, creo que no hay, aunque los grupos empresariales tienen una visión más allá de sus propios intereses, al fin y al cabo, lo que importa para ellos es su bottom line, ¿no? Ese es sus propios intereses. Y una visión del Estado en que se van, crean una incorporación, más equilibrio en términos del acceso al poder. En este momento yo veo muy distante, pero no sé, Jonas, tú tal vez también tienes una visión distinta en ese sentido. No, creo que no, ¿no? Parece que sí, bueno, visto de un lado, nuestro análisis sí demuestra que esas élites económicas sí son poderosas, ¿no? En el sentido de que sí tienen influencia incluso en gobiernos que en cuanto a su agenda tienen unas políticas bien contrarias, han logrado adaptarse de manera bien exitosa al final para proteger sus intereses vitales, influir sobre políticas, también son poderosas en el sentido de que los gobiernos de alguna manera necesitan a esas élites y puede que logran proteger sus intereses fundamentales, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí son obviamente son poderosas, pero al mismo tiempo, como lo dijiste, ¿no? Alberto y también John lo dijo, ¿no? Son débiles en cuanto a la construcción de legitimidad
democrática, de construir alianzas, coaliciones fuertes, de crear también este rato, ¿no? Digamos, una agenda política, ideológica que puede lograr apoyo mayoritario, ¿no? Eso parece obvio, ¿no? Y yo no veo que esto, no veo cómo eso está cambiando en otra dirección actualmente, ¿no? Yo diría con la las múltiples crisis, ¿no? La crisis con el fin del boom de los commodities, la pandemia, em, el cambio climático que está entrando, bueno, cada vez me parece que son más clivajes, ¿no? Que van a hacerlo más complicado también para esas élites. Y al mismo tiempo, un factor que no hemos tocado tanto hoy, así que solo brevemente mencionarlo, ¿no? Esas élites económicas son élites que en una parte son élites nacionales, pero que en muchos sentidos también son élites bien transnacionalizadas. Entonces, no se entiende normalmente tanto como una burguesía nacional de construcción de estados nacionales. No tienen sus nexos transnacionales, sus lógicas de operar, y eso también impide de cierta manera este rol que pueden tener, ¿no? De construcción de alianzas, coaliciones, visiones a nivel nacional también. Muchísimas gracias a ambos. Yo creo que ahora es el momento para darle el micrófono a Winston, si él quiere hacer un comentario final o más preguntas, y dar el cierre a este webinar. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto. No, yo lo que quería plantear es, acá tenemos evidentemente un paradigma, una especie de paradigma referente, ¿no? Que nos sirve para entender cómo cómo se va desenvolviendo el poder empresarial. Y sería interesante mantener ese seguimiento para ver en qué momento, cómo entraría en crisis eso, ¿no? Cómo podría entrar a modificarse o ampliarse o reducirse en los tres países o en el bloque. Entonces, ese es un tema, yo creo que valdría la pena, es un referente muy importante lo que ustedes han planteado, y les agradezco mucho por esta presentación, que la vamos a tener grabada y va a estar asequible a través de nuestra página web para otra gente por la gente que ha asistido, y la gente que no ha podido asistir va a también poder ver eso. Y les agradezco infinitamente por su intervención. Muchas gracias.